Muy desorientada, muy perdida. Hay mucha tristeza en la gente, algunos lo disimulan, pero cuando están en soledad, ahí sienten, por eso el afán de estar siempre con actividades, llenar su vida, su agenda, ocupaciones, porque no se atreven a estar solos. Bienvenidos a TDF1, un espacio dedicado a escuchar, dialogar y aprender sobre diferentes temas de interés general. Hoy hablamos sobre el matrimonio, la importancia del matrimonio en nuestra sociedad y queremos dedicar este episodio a responder preguntas como ¿por qué se ha perdido la confianza en el matrimonio? ¿Qué motiva a las parejas a vivir en unión libre? ¿Qué pasaría si ya no existieran los matrimonios? ¿Y cuál es la importancia del matrimonio en el desarrollo de una sociedad? Y para hablarnos de este tema y resolver todos estos interrogantes tenemos un invitado muy especial. Él es el pastor Jorge Imitián, traído directamente desde la Argentina aquí a TDF1 para venir a hablarnos de este tema tan importante. Y queremos justamente presentarlo, pastor Jorge Imitián, qué gusto tenerlo acá. 52 años de casado, 5 hijos, 13 nietos, 81 años de edad, liderando su ministerio en Buenos Aires, en Argentina, con la comunidad cristiana, su iglesia, comunidad cristiana, que tiene diferentes sedes en toda la Argentina, escritor, y bueno, ¿quién más que usted, con sus años de vida, con su trayectoria, para hablarnos de este tema tan importante como el matrimonio? Qué gusto tenerlo acá y bienvenido a TDF1. Muchas gracias, Natalie. El gusto es mío, un privilegio, una honra poder participar de este programa y poder conversar contigo y con los que están en la audiencia y aquellas cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios y hemos aprendido de la experiencia de la vida. Siempre tenemos deseo de comunicarlos a todos aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y doy gracias a Dios por este medio, por esta oportunidad, por cada uno de ustedes que están trabajando en este medio para bendecir, ayudar, servir a la sociedad. Gracias, pastor. Y hablando justamente de esa experiencia de vida, decimos que un pastor en últimas es un maestro de vida, ¿no? A través de la palabra de Dios, la estudia. ¿Qué lo apasionó a usted y llenó su corazón para que usted decidiera y dijera, quiero dedicar mi vida completa a enseñar a los demás cómo vivir bien? Bueno, vivimos en una sociedad muy egoísta, egocéntrica, y yo no era una excepción. Yo era también muy egoísta, pensaba vivir para mí, pero algo pasó. Cristo llegó a mi vida cuando tenía 15 años de edad y fue tan grande el cambio que Él produjo, la paz, la alegría, el entusiasmo que me dio de vivir y de vivir según su voluntad, que pronto aprendí que yo tenía que olvidarme de mí mismo, salir del centro y poner en el centro a los demás. Ayudarles a los que pudiera para que ellos también encuentren esta vida maravillosa que encontramos en Jesús. Y desde esa edad me enseñaron a compartir lo recibido con otros y siempre tenemos que estar luchando con nuestro propio egoísmo para corrernos siempre del centro, porque nuestra tendencia natural humana es colocarnos nosotros en el centro y Dios nos enseña a negarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces eso fue lo que me llevó a compartir con otros aquellas cosas que cambiaron mi vida para poder enseñar a otros lo que
yo fui aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces ahí está que yo veo a la gente muy desorientada, muy perdida, hay mucha tristeza en la gente, algunos lo disimulan, pero cuando están en soledad, ahí sienten, por eso el afán de estar siempre con actividades, llenar su vida, su agenda, ocupaciones, porque no se atreven a estar solos, estar consigo mismo. Eso les produce depresión, tristeza, angustia. Entonces siempre quieren estar entretenidos con algo, quieren tener ruido, quieren tener movimiento, quieren tener acción, porque no han resuelto su problema básico. Entonces a mí me gusta ayudar a los que así están, que son muchos, son la mayoría, para enseñarles cómo salir de todo eso y cómo encontrar un cambio empezando a resolver el problema personal principal, que es justamente salirse uno del centro de su vida y poner en el centro a los demás. Eso sería amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En vez de estar preocupado por mí y para que a mí me vaya bien, cuando me ocupo de los demás y ayudarles para que a ellos les va bien, a mí me va bien, por consecuencia. Qué hermoso, porque justamente eso que usted nos dice va muy relacionado con nuestro tema del día y la importancia del matrimonio, de cómo un hombre y una mujer se unen para formar una familia, para entregarse también en amor, en sacrificio por el otro, darse y amar al otro de tal manera que también, de cierta forma, los padres se retiran del centro para cuidar del otro, ¿no? Para dar vida, para formar las futuras generaciones, quienes van a ser como los que llevan el mando a través de la historia de las generaciones. Así es. Por eso, cuando muchos matrimonios fracasan, ¿por qué fracasan? Porque entran en el matrimonio sin haber resuelto el conflicto del egoísmo. Entonces van al matrimonio buscando en el matrimonio ser feliz uno mismo a través del otro. Es feo lo que voy a decir, pero es usar al otro para mi placer. Para mi conveniencia solamente. Mi conveniencia, mi comodidad. Entonces, cuando hay dos personas que entran al matrimonio con esa expectativa, ese matrimonio está destinado a fracasar. Porque el matrimonio justamente tiene que estar basado en el amor. Amor es pensar en el otro. Amar es hacer feliz al otro, no hacerme feliz a mí mismo. Si yo me caso es porque encontré una mujer que me corresponde, pero mi objetivo tiene que ser: yo voy a casarme para hacer feliz a mi esposa. Y la esposa tiene que pensar: yo voy a casarme para hacer feliz a mi esposo. Si hay esa renuncia personal y cada uno entra al matrimonio pensando en el bienestar del otro, en la felicidad del otro, en el placer del otro, en la ayuda del otro, ese matrimonio está asegurado. Cuenta con la bendición de Dios. Porque hay que reconocer que uno entra al matrimonio con muchas ilusiones, con mucho romanticismo. Y es bueno que uno tenga ilusiones y romanticismo. Pero ese romanticismo tiene que, para que perdure, tiene que estar justamente poniendo al otro en el lugar de importancia y salir yo del lugar de importancia. De tal manera que el matrimonio va a funcionar bien de esta manera. Porque en el matrimonio, en realidad, para ser realistas, hay muchos momentos de trabajo y pocos momentos de placer. Qué importante tener esa distinción. Sí, muchas horas
de esfuerzo, de trabajo, de servicio, ¿no? De entrega. De entrega y pocos momentos de placer. Pero si uno tiene objetivos claros, que ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo lo está haciendo con un fin supremo, ese mismo trabajo produce placer. Entonces le encuentra uno el sentido del trabajo, del servicio, y uno se siente feliz que está sirviendo a su marido o está sirviendo a su esposa. En el día de mañana vienen los hijos, y bueno, cuando vienen los hijos, los padres salen completamente del centro, y ahora los centros son los más indefensos. Ese niñito que acaba de nacer, tan indefenso, se transforma en el centro, y entonces la mujer hasta pierde la noción de sí misma. No digo que la pierda del todo, pero pierde la centralidad, y padre y madre pasan a pensar, a proyectarse y a ayudar. Bueno, cuando vienen más hijos todavía, el trabajo es mayor, pero uno tiene la satisfacción de que un niño ha nacido, un niño está creciendo, y qué hermoso saber que estamos formando la nueva generación de hombres y mujeres que van a servir también a esta sociedad. Entonces allí cambia completamente y tenemos la alegría de poder vivir para los demás, y de paso nosotros somos felices. Sucede que cuando uno, digo yo siempre esto, la felicidad no es un objetivo en la vida, es una consecuencia. Es la consecuencia de hacer las cosas bien. Si yo pongo la felicidad mía como objetivo, tengo un objetivo egoísta, egocéntrico. Pero si yo pongo como objetivo el hacer feliz al otro, entonces yo salí del centro, y entonces los momentos de placer, de descanso, de paseo, o los momentos lindos que estamos comiendo, tomando un cafecito, en Argentina tomamos un matecito, y teniendo amistad, comunión, marido con mujer o los padres con los hijos, se transforman momentos mágicos, maravillosos, momentos hermosos. Son pocos esos momentos, o cuando podemos ir de vacaciones, pero toda la vida no son vacaciones. La mayor parte de la vida es trabajo, es servicio, y si lo hacemos con ese objetivo de hacer el bien a los demás, la vida entera se transforma en una cosa placentera. Qué hermoso eso que usted dice, pastor. ¿Cómo hacemos para recuperar esa alegría? Yo lo escucho a usted hablar, 52 años de matrimonio a sus 81 años de edad, y habla con tanta alegría, con tanto júbilo del matrimonio, como decíamos fuera de cámaras que estábamos hablando, si el matrimonio es una bendición o es una pesadilla. Yo lo veo a usted como si fuera una bendición y una alegría ese matrimonio, lo veo al escucharlo hablar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad que se ha perdido esa alegría, ese amor, esa pasión por el matrimonio, por buscar un compromiso, por vivir una vida prolongada al lado de alguien, construir una familia, criar hijos? ¿Qué pasa que se ha perdido esa alegría? Es que nos han engañado. Esta misma sociedad nos ha engañado. Nos han transformado en una sociedad de consumo. Y como esa sociedad de consumo coincide con el egoísmo interior que todos por naturaleza lamentablemente tenemos, entonces coincide la oferta externa con la inclinación natural de egoísmo. Entonces nos pintan todo muy maravilloso, pero es una irrealidad, es un engaño, es una fantasía que no existe. La vida es servicio, es trabajo y hecho con amor. Entonces, por eso hoy la gente no tiene alegría, porque le ofrecieron, nosotros decimos en Argentina, gato por liebre. Igual, aquí ¿no? Bueno, sí. nos engañaron.
Entonces nos ofrecieron la felicidad y la alegría y todas las publicidades. Aparece una chica linda, bonita, rubia o morocha, o un muchacho bien galán, con tanta amabilidad, y la vida real no es así. Y al lado de un auto 0 kilómetros y vacaciones por acá, por allá, nos quieren vender como que la vida consiste en eso. Y no es así. El nivel más alto de suicidios, de depresión, está en la clase alta, donde aparentemente tienen todo, pero no tienen alegría, no encontraron el sentido de la vida, no tienen alegría de vivir. Tienen todo materialmente, se pueden dar el gusto que quieren, pero termina ese momento de aparente alegría y terminan otra vez en la depresión, en la tristeza. En cambio, nosotros hemos encontrado, a mí me enseñaron cuando yo Cristo me cambió la vida con 15 años, me enseñaron claramente, la palabra de Dios me enseñó, de que yo, como soltero, no debo tener relaciones sexuales con nadie. Parecía una limitación, una prohibición, una dificultad. Hay que saber esperar, me dijeron, porque el verdadero amor espera. No hay que arrancar la fruta verde antes de tiempo, porque entonces arruina la maduración de la fruta. Así que yo tuve que esperar. Dios me dio la fuerza para esperar. Y qué lindo fue cuando encontré la compañera de mi vida y ella también encontró un compañero para ella y nos casamos. Qué felicidad es poder hacer las cosas bien, como Dios nos enseña, como Dios manda. Qué alegría es vivir el uno para el otro. Y así tuvimos 5 hijos, muy seguiditos los primeros 4, y hoy nuestros 5 hijos están casados, bien casados. Cada uno por lo menos tiene un hijo, varios tienen 2, otros 3, otros 4. Así que tenemos todas las variedades, varones y mujeres. Es una alegría grande porque a ellos desde niños les hemos enseñado esta forma de vivir. Y hoy son todos felices. Y nuestros nietos también. Ahora, ya la nieta mayor tiene 22 años, van tomando el mismo camino, porque se dan cuenta que lo que hay en la sociedad no les convence, es horrible. Ven a sus compañeras de facultad, del colegio, llenas de amargura, de depresión, no saben para qué vivir, no tienen un rumbo. Y entonces nosotros les enseñamos que compartan con otros esta vida linda que hemos aprendido del Señor Jesús. Y ese camino que ustedes han labrado justamente para todas las generaciones. Pastor, ¿qué pasa con esos jóvenes, con esas parejas o las personas que quizás le tienen miedo al matrimonio porque vienen de matrimonios fallidos, de hogares donde no se labró de esa forma como usted nos lo menciona, donde no hay una ruta trazada del bien que trae el matrimonio en la vida? ¿Qué hacemos con esas personas que le huyen y que le tienen miedo porque quizás no están preparados o no sienten que puedan crear algo distinto a lo que vivieron ellos de esa concepción de matrimonio? Bueno, con ellos siempre hay alguno que tiene que ser un discípulo de Cristo de primera generación. Nosotros les llamamos así, de primera generación. Yo tengo una bendición. El primero que se convirtió fue mi abuelo, después mis padres, después yo, así que yo soy la tercera generación ya. Tercera generación. Mis nietos son 4ª generación. Pero aquellos que no tuvieron ese privilegio, yo lo llamo un privilegio, una facilidad, les enseñamos
que ellos pueden ser de primera generación. Se conviertan, y así muchos jóvenes que venían de algunos de matrimonios destruidos, matrimonios, sus padres divorciados y con conflictos, vienen todos de un fracaso familiar, que ellos en Cristo pueden empezar de cero, empezar ellos, y así tenemos miles de jóvenes en nuestro país y en otros países, como también aquí en Colombia, que vienen aprendiendo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es maravilloso. Después ellos se transforman de primera, sus hijos son de segunda, y así de generación en generación es maravilloso poder enseñarles estas cosas, ¿no? Muchos jóvenes tienen miedo hoy de casarse, porque ven el ejemplo de sus padres. Entonces nosotros con la palabra de Dios les enseñamos que no tengan miedo, tengan confianza, porque ahora no están solos. Ahora tienen en la iglesia modelos, ejemplos de familias bien constituidas, y tienen en la palabra de Dios y en la ayuda del Espíritu Santo una fuerza que antes no tenían y que a ellos les va a ir bien en el Señor. Por eso se animan a casarse. Claro, y es que usted dice algo muy importante. Nosotros vamos al colegio, a la universidad, hacemos estudios de posgrado, pero nunca en estos espacios nos enseñan cómo ser una madre, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo aprender a vivir. Justamente, ¿dónde aprendemos nosotros a resignificar la importancia como de esas leyes, de esos mandamientos que nos dio el Señor, que son el manual para vivir, más allá de la profesión, el oficio, a lo que nos dediquemos en la vida? Sí, exactamente. Por ejemplo, en Colombia, como tú decías, hay muchas escuelas, universidades, pero no hay una sola escuela en todo Colombia que enseñe a vivir bien. ¿A qué escuela puedo ir para aprender a ser un buen esposo? No hay. Una buena esposa. ¿A qué escuela puedo ir para aprender a ser un buen marido? No hay. ¿En qué facultad puedo inscribirme para la formación de carácter? En ninguna facultad se enseña formación de carácter. Cuando la formación del carácter debería ser una materia obligatoria en todas las facultades, en todas las universidades, porque el carácter es lo que uno es, su forma de ser. Entonces, lo más importante no es ser ingeniero o médico, sino el carácter del ingeniero, el carácter del médico. Ahí, entonces, en cualquier carrera o profesión u oficio, esto es algo básico para toda la sociedad, enseñar a vivir. Y el único que nos puede enseñar a vivir bien es el que nos creó, claro, que es Dios. Mira el manual. Claro, Él es el creador, Él nos conoce y Él es bueno, quiere nuestro bien. Lo que Él nos enseña es para nuestro bien. Entonces allí está la base donde tenemos que convertirnos cada uno de nosotros en discípulos de Cristo. Discípulo significa un alumno. Un alumno es uno que aprende. Claro. Entonces, lamentablemente en nuestros países somos todos profesores, no hay alumnos. Uno habla de política, todos quieren ser profesores. Uno habla de fútbol, todos son directores técnicos. Uno habla de cualquier materia y todo. Pero no, para poder enseñar, primero hay que aprender. Entonces, ¿cómo vivir? Todos creen que saben, pero resulta que no hay un fundamento claro para poder enseñar a otros. Primero hay que vivirlo, aprenderlo de otros y de la palabra de Dios, y luego enseñar a las nuevas generaciones. Qué importante es rodearnos de referentes.
de modelos, de familia, quizás si no lo hemos tenido de pronto en nuestra propia vida, ¿cuál es la importancia de rodearnos, de buscar ayuda para que nos muestren ese sendero de hacia dónde debería ser nuestra decisión del matrimonio, de cómo cuidar, de cómo, de cierta forma, establecer esa base que en últimas, lo decimos, el matrimonio es la base de la familia y las familias son la base de la sociedad. Exactamente. ¿Cómo podemos recuperar, pastor, ese concepto de matrimonio para que entendamos que no podemos tener una sociedad exitosa sin matrimonios exitosos? Bueno, yo siempre enseño especialmente a los jóvenes de cualquier creencia y formación de que en la Biblia hay los dos primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, son el fundamento para toda la humanidad. Porque ahí está la creación del mundo, del universo, después la creación del hombre y de la mujer, y luego las primeras cosas que Dios le dijo al primer hombre y a la primera mujer. Entonces allí tenemos el fundamento, y toda sociedad que se aleja de Génesis 1 y 2 está destinada al caos. Cuando uno no reconoce, por ejemplo, una sociedad no puede funcionar si no hay autoridad. Pensemos en el sistema político. Si una nación no hubiera gobierno, no hubiera presidente, no hubiera jueces, no hubiera un congreso legislativo, sería un caos. Antiguamente habían reyes y demás, pero siempre una autoridad tiene que haber. Si vamos a una institución, a una escuela, a una universidad, siempre tiene que haber autoridades. Ninguna empresa, ninguna sociedad, ninguna institución, ningún comercio puede funcionar si no hay un orden establecido de autoridades. Bueno, la sociedad es igual. En la parte moral de la sociedad tiene que haber una autoridad calificada para decirnos qué está bien, qué está mal, para poner reglas claras que todos tienen que obedecer. Por ejemplo, el tránsito en una ciudad como Bogotá. Si no hubiera una dirección de tránsito, no hubiera leyes de tránsito, si no hubiera semáforos, no hubiera códigos que hay que respetar, reglamentos, sería imposible circular, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera hay una autoridad para la sociedad, para la humanidad. ¿Quién es la autoridad calificada? Es el Creador, el que nos creó. Tenemos que tener la humildad de admitir que si no respetamos las indicaciones del Creador, que nos ama y quiere nuestro bien, esta sociedad se vuelve un caos. Y así está siendo. Lo estamos viendo. Las familias, si en una familia no hay orden, no hay autoridad, no hay valores, se vuelve un caos. Y así están. Entonces, por favor, esto es muy importante. Tenemos que reconocer, hay una autoridad suprema, que es Dios. Él nos ama, quiere nuestro bien. Lo que Él nos enseña en su palabra y nos dice es para el bien de la humanidad, para el bien de las familias, para el bien de la mujer, para el bien del varón, para el bien de los hijos, para el bien de las generaciones futuras. Hoy en día, tú decías al principio, los jóvenes no quieren casarse, quieren vivir en unión libre, sin sin compromiso. Si no funcionamos, pues tú coges por tu lado, yo por el mío y se acabó. Bueno, eso es justamente porque estamos en un desorden social, desorden moral. No reconocemos a Dios como autoridad,
y entonces sucede lo que sucede. Ahora, tú dijiste también, ¿qué pasaría? Si no hubieran más matrimonios. No hubiera más matrimonio. ¿Qué pasaría? ¿Se acabaría la humanidad? Entonces, tenemos que salir de la estupidez de pensar que el mundo se acaba con mi placer, se acaba con mi vida. No, nosotros somos un eslabón en la cadena de las generaciones, de la humanidad. Tenemos que pensar con proyección de futuro, porque si no hubiera más matrimonio, hoy los matrimonios por comodidad no quieren tener hijos o quieren tener pocos hijos. Pero justamente, ¿qué está sucediendo en Europa? En Europa, que se jacta de muchas cosas, pero el crecimiento demográfico en muchos países es negativo. Significa que mueren más personas de las que nacen. ¿Y cuál es el futuro de eso? Es el fin de la humanidad, pero no va a suceder, porque Dios es bueno y Dios de vez en cuando hace una obra, visita, renueva y la gente sale de su sueño equivocado, de sus errores, viene un avivamiento y la gente vuelve a Dios. Y esto ha sucedido vez tras vez. Y entonces esperamos que la sociedad reaccione y que volvamos a Dios y tengamos otra vez familias como Dios realmente nos enseña para el bien de todos. Pastor, ¿usted qué le diría a una persona de las que nos ve o nos está escuchando en este momento, que está batallando con ese tema, que como a muchos la sociedad, el mundo lo ha engañado y le ha dicho que no está bien casarse, que está bien probar, está bien con el uno, con el otro o con una y con otra? ¿Qué le diría usted a esa persona que también en el fondo de su corazón quiere gozar de eso que yo veía en su rostro en el inicio de esta entrevista, de ese júbilo, de ese amor, de esa entrega, de haber vivido bien? Usted tiene ya 81 años y puede decir, entregado, 2 nuevas generaciones que vienen y vienen bajo el manual de vida. Vienen bajo ese manual de vida y van a traer bien, son seres que van a hacerle bien a la sociedad. ¿Qué le diría usted a una persona que duda del bien que trae el matrimonio a la vida del ser humano? Yo le diría que le invito a que entre por el camino de la vida, porque hay 2 caminos. Uno es el de la muerte. Algún día vamos a morir y si no hacemos las cosas bien, no vamos a tener próxima generación, por lo menos cada uno. Entonces, optemos por el camino de la vida. Yo invito a esas personas a que prueben con Jesucristo. Han probado de todo y no ha funcionado, pero que prueben con Jesucristo. Jesucristo es maravilloso, es maravilloso. Yo tenía mucha angustia, mucha tristeza antes de conocer a Cristo. Tenía mucho temor a la muerte. Ahora con la pandemia la muerte se acercó a la sociedad. El que algunos lo disimulan, pero se instaló de nuevo, porque hemos visto morir seres queridos, parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Hemos visto la muerte de cerca y uno tiene la incertidumbre después de la muerte. ¿Qué viene? Algunos dicen, no hay nada. Pero ¿quién lo sabe? El único que lo sabe es el que vino de allá, que es Jesucristo. Y Él nos dijo que después de la muerte hay una eternidad feliz con Dios y hay una eternidad infeliz sin Dios. ¿A dónde queremos ir? Entonces, es muy importante que yo antes tenía terror a la muerte, pero desde que Cristo entró a mi vida, cuando se me acerca la muerte, se me acercó por lo menos 2 veces. Una cuando tenía
25 años, era soltero. Yo ya tenía a Cristo. Y el avión con el que iba era un turbohélice en esa época. Uno de los motores se prendió fuego. Y cundió el pánico en todos los tripulantes, entonces, los pasajeros, ¿no? Salió la tripulación a retarnos para que todos se quedaran quietos porque se prendió fuego un motor. Apenas 5 minutos que todavía estaba haciendo esfuerzo de levantar vuelo y salía fuego y en las alas están el combustible. Así que estábamos por volar y la desesperación alrededor mío. Y se me cruzó este pensamiento. Quizás en 2, 3 minutos me voy a encontrar con Jesús. Me agarró tal alegría pensar que me iba a morir y encontrarme con Cristo, que yo tuve que hacer un esfuerzo en medio del pánico que había para disimular mi alegría. Un esfuerzo tuve que hacer para contener mi alegría porque estaba pensando que quizás en 2, 3 minutos no ya iba le iba a ver Jesús que murió por mí en la cruz y resucitó. Bueno, si estoy acá hoy es porque el avión no se cayó. Se apagó el fuego, hizo un aterrizaje forzoso, volvió a la pista y ahí estaban los bomberos, la ambulancia. Bueno, sacudió un poco, pero aquí estamos. Ese me agarró. Y la otra vez, hace 11 años, tenía 70 años, me dijeron, tiene cáncer. Cáncer de colon. Uno cuando le dicen cáncer, ¿qué piensa? En morirse. En morir. Esa noche me metí a mi cama, se me caían las lágrimas de la alegría. Y le dije, Señor... Ojalá todos tuvieran esa visión, imagínense. ¿Viste? Señor, 55 años te he servido con todo mi corazón. Mi esposa es una mujer tan completa que mucho no me necesita, porque es muy completa mi esposa. Tenemos 5 hijos y en ese momento teníamos 10 nietos. Y la responsabilidad de criar a los nietos es de los papás, así que yo ya te he servido y si llegó el momento que en pocos meses voy a ir a verte, estoy feliz, Señor. Se me caían las lágrimas, tenía tanta alegría y felicidad. Bueno, me operaron cáncer de colon, no pasó nada, no tuve que darme quimio. No fue ahí. No fue ahí, no. Me rechazaron por segunda vez la solicitud. No fue. Bueno, acá estoy. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Así que estar con Cristo es mucho mejor. Pero si por causa de la obra el Señor entiende que todavía tengo que estar, estoy dispuesto a estar. Ahora mi oración cambió. Cuando cumplí 80 años, hace un año, en septiembre, le dije a mis hijos, mi oración cambió. Antes decía, Señor, mi esposa no me necesita. Ahora digo, Señor, mi esposa me necesita. Porque ella está bien de salud, pero tiene algunos problemas de memoria, ya no quiere manejar, tengo que acompañarla al supermercado. Entiendo que tengo que estar al lado de ella más. Y digo, Señor, dame salud, dame vida, porque ella me necesita. Entonces, ¿ves cómo va cambiando según el momento, la circunstancia? Entonces, estamos así. Y yo a cualquiera que no tiene esta paz, esta alegría, esta esperanza, porque morir es maravilloso para el que tiene a Cristo. Entonces, les invito al que no tiene a Cristo, que lo reciba en su corazón, que le entregue su vida, que reconozca a Jesús como la autoridad que le va a guiar con sabiduría, con amor, le va a dar la fuerza, le va a cambiar todo y le va a enseñar a vivir. Es maravilloso. Gracias, Pastor Jorge, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta conversación, porque
usted es un excelente conversador. Podríamos aquí hablar más y más y tenemos muchísimo más tema, pero queríamos sentar esas bases del matrimonio, del bien que trae para nuestras vidas, de lo hermoso que es crear una familia en el marco, traer hijos al mundo en el marco de una familia que permita hacer el bien a la sociedad y crear generaciones que traigan bien también. Amén. Que estén en el marco de ese manual de nuestro Creador. Gracias por haber estado con nosotros en TDF UNE. ¿Y dónde puede la gente buscar de su labor, de su misión, de lo que está haciendo? ¿Dónde lo pueden buscar? Quizás en sus redes sociales, su página web, adquirir sus libros. Sí. ¿Dónde puede la gente que nos está escuchando? www.jorgemitian.com. Ahí pueden entrar y cuando ponen Jorge Mitian ya va a aparecer. Bueno, pastor, muchas gracias y nos vemos en su próxima venida, ojalá sea pronto, aquí a Colombia. Nos vemos aquí, en Colombia. La misma cita o en Argentina. O en Argentina, o en el cielo. No sabemos dónde el Señor diga. Pero nos vemos. Muy bien, Natalie, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pastor, pues ahí estábamos justamente con el pastor Jorge Mitian de Argentina, un pastor que tiene en este momento 81 años de vida. Hablábamos de sus 52 años de matrimonio, sus 5 hijos y sus 13 nietos, hablando del matrimonio, del bien que trae el matrimonio para nuestra sociedad, de lo importante que es casarse, formar una familia, y esas familias luego conforman una sociedad que vive en paz, que vive tranquila, que sabe formarse en valores, en virtudes. Tanto necesitamos hablar en nuestra sociedad de este tema. Gracias por habernos escuchado una vez más en un episodio de TDF UNE. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.